y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda parte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Amén. Señor, gracias damos en el nombre de Jesús por tu palabra. Y oramos pidiendo en esta hora, Rey del cielo, que en tu misericordia, Dios mío, tengas a bien obrar, Rey de la gloria, en una manera grande, en una manera especial, en medio de tu pueblo, rompiendo cadenas, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomarse así. Por lo que está pasando por la iglesia, en el sentido de la frialdad, y a esto se agrega una preocupación que es peor, que es la falta de conocimiento. Tenemos un problema serio que no se limita tan solo al último llamado, sino es un problema crónico general entre las iglesias. Y le digo que siento preocupación porque tuve un sueño que me llamó poderosamente la atención. Yo me he llamado un terremoto, algo extraordinario, un terrible temblor de tierra. Alabado sea Dios, que es como cuando usted va en un vehículo y la calle hace así, y se inclina así, se inclina así, el vehículo hace así. Así hacía la tierra. Se ha glorificado para siempre. Gloria a Dios. Algo tan fuerte, gloria al Señor, que la tubería de agua se rompía y se derramaba el agua. Y yo nada más decía, tiene que estar el edificio derribado y el muerto, que su causa es mejor. Pero ahí mismo, después del terremoto, cayó una granizada. Caían unos pelotes de hielo como de 5 litros, mi hermano. Se veía toda esa pedrada cayendo por toda la parte. Todo eso está en la Biblia. Terremoto y granizada. Eso está en la Biblia. Pero después de eso, mis amados, sucedió algo que esto es lo peor. Miré al cielo y vi una nube, y en esta nube venía un personaje, y todo el pueblo del Señor dijimos, ahí viene el Señor. Escuche esto que lo voy a explicar. Y el pueblo empezó a correr para recibir al Señor. Alabado sea Dios. Era un personaje muy elegante. Esta nube descendía como si era una especie de carruaje de nave, o sea que se desplazaba sentado sobre su trono, sobre esa nube. Pero después, el personaje, porque había un contacto muy cercano con ese personaje y el pueblo, se reunió una multitud. El personaje sacó un tabaco y empezó a fumar. Para que usted vea lo que viene. La Biblia dice que viene un falso Cristo. ¿Cuánto la ley? Él empezó a fumar, entonces le dijo, tú estás raro. Y entonces se quitó la ropa y se quedó desnudo en pelota.
y empezó a bailar y a jalar el tabaco. Pero el pueblo se quedó ahí, porque ese era su Señor. Eso me habla a mí de que esto es un símbolo para que podamos entender que va a ser tan parecida la manifestación del anticristo a Cristo, que así mismo va a correr la gente, y así es el Cristo también, que dirán: ¿quién? ¿Cómo la ven? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Entonces, eso a mí me preocupa, porque yo sé que es así mismo que va a pasar. Ahora yo veo el símbolo para interpretarlo. Dios muestra símbolo, dice la Biblia, para que lo interprete. O sea, es una nube, no es que el anticristo viene en una nube, es un símbolo. Es para que podamos entender que es una copia de la venida de Cristo. Entonces, mis amados, el problema serio en eso, ¿saben qué radica? En la ignorancia del pueblo acerca del conocimiento de la verdad de Dios. Ahí es donde está la verdad. Porque yo mismo cuando veo la nube, aunque sabe lo que decía la nube, feliz Navidad. El letrero de la nube. El letrero grande decía: feliz Navidad. Y esa nube se desplazó así, con su letrero feliz Navidad, y allá se veía el personaje sobre la nube. Era algo hermoso, algo espectacular, algo parecido a la venida de Cristo. Pero después sacó un tabaco, lo prendió y empezó a fumar. Es un demonio, es el anticristo, es el espíritu de engaño. Pero ¿cómo estaba la iglesia? Corriendo detrás de ese personaje. Alguien que a todas luces su accionar nada tiene que ver con Cristo. Entonces me preocupa, porque la falta de conocimiento en el pueblo de las Escrituras, no me estoy refiriendo solamente al último llamado, sino al pueblo de Dios general, va a hacer que el pueblo caiga en la trampa. Porque así es de Cristo. El pueblo va a ser engañado. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Y engañaría, si fuese posible, aún a los escogidos. Un engaño. Entonces, para mí es preocupante. Incluso estoy pensando volver a escribir, porque hay cosas que solamente las predicamos y se quedan registradas en nuestra cabeza, pero hay cosas que hay que escribir. Porque uno puede faltar y fallar en cualquier momento y desaparecer del escenario. ¿Verdad que sí? Pero lo que queda en Cristo, hay gente que lo van a revisar. Lo van a revisar y van a arribar a la conclusión de si lo que está pasando es de Dios o si no es de Dios. Y eso lo dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:12, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre esta cosa. O sea, hay cosas que hay que recordarlas siempre, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. O sea, Pedro dice: yo sé que ustedes lo saben, pero no dejaré de recordar. Los estudios bíblicos de los lunes deberían de ser fuertes, pero la gente no se anima. Los estudios de los lunes deberían ser temas
límite. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no nos importa. Y lo vamos a necesitar. Va a llegar un momento donde negociar no va a servir para nada. Donde predicar un mensaje no va a tener ningún efecto si no hay conocimiento de ciertos puntos y parámetros. Indiscutiblemente, hermano, va a llegar la hora donde si lo que hemos aprendido ha sido hacer bulla para más, la confusión más terrible va a venir sobre nuestra cabeza, porque hay muchos engaños. Quizá la iglesia del último llamado no ha tenido la oportunidad de escuchar dos opiniones, aunque la hemos traído aquí. Pero la iglesia del último llamado no ha sido doctrinada con la percepción general que se siente por ahí. Y quizá por eso estamos tan tranquilos. Y no hacemos el esfuerzo de aprender lo que tenemos. No hacemos el esfuerzo. Mire, el lunes, o más bien, el viernes, yo estuve tratando un tema en la cabina sobre la gran tribulación. Y para mi sorpresa, con una persona que yo tuve un debate, no sé ni cómo titularlo, un debate sangriento, un debate que eso fue pura candela. El maestro principal de esa noche, que era el hermano Milanés, el que me confrontó con el tema de la gran tribulación, el viernes, este viernes, ¿sabe cómo estaba hablando y él comentando en los comentarios? Que está totalmente de acuerdo con lo que se estaba enseñando. La gloria de Dios. Totalmente de acuerdo. El que se opuso y lo atacaron inmediatamente. Venga, pero tú decías lo contrario. Él dijo: lo que pasa es que lo que yo decía fue lo que me enseñaron, que yo nunca investigué nada. Pero después de un debate, entonces yo revisé y me di cuenta realmente cómo son las cosas. La gloria de Dios. Eso es un maestro bíblico, podríamos decir, de multitud, que está de este lado. O sea, se logra el objetivo. Ese es el propósito. Pero, ¿por qué enseñando? ¿Cuántos maestros de aquí, evangelistas y pastores, son capaces de dominar el tema de la gran tribulación? Ese es el problema que tenemos. Que otros de por allá están aspirando. Yo quisiera por lo menos que aquí venga alguien y se pare y que nos sorprenda. Vamos a hablar esta noche de la gran tribulación y que exponga el tema, porque el tema está ahí. El tema nada más hay que estudiarlo, o no es importante. Sea bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, mis amados, la crisis que se aproxima es fuerte, pero hay que hacer mucho hincapié en la palabra, porque de otra manera, después de ese debate que hace, yo creo que casi un año, ese debate, amado, eso fue terrible. Eso fue un debate, amado, donde ahí nada más faltó lo que faltó.
Fue una confrontación bíblica. Se iba a caer. Una confrontación bíblica. Pero cada vez que decían algo, entonces yo venía con las escrituras y no había respuesta. Decían otra cosa, yo traía las escrituras y aunque le parecía raro lo que estaban diciendo, pero no tenía respuesta. Entonces, de esa manera, él dice que él empezó a escudriñar entonces. Y escudriñando se dio cuenta realmente que la verdad que él aceptó como absoluta no es así. ¿Quién sabe cuántas personas alrededor del mundo ya piensan lo mismo? Pero ¿y nosotros? ¿Y nosotros? Le pongo un ejemplo. Mañana usted puede ser abordado simplemente por ser del último llamado. Abordado con un tema. Y entonces, ¿qué vas a hacer en representación del último llamado? No se supone que somos nosotros los que deberíamos dominar todo esto. Somos nosotros. Pero tenemos los temas organizados en nuestra cabeza. El engaño viene, la trampa viene, el anticristo se va a manifestar. Usted va a andar solo por su lado. Usted va a andar solo por su lado. Usted va a tener la responsabilidad de explicar las escrituras sin tener la facilidad de llamar a nadie para que le diga cómo lleva esto. Entonces, siendo así, yo creo que deberíamos de prestarle un poco más de atención. Y quiero citar un caso también. Vamos pues a resolver un problema. Abra su Biblia. Alabamos a Dios. Dame la Biblia, Pablo. La doctrina general de las iglesias sostiene, incluso la más cercana que tenemos aquí, la lejana del mundo entero sostiene, que hay un rato secreto. ¿Cómo así? Una segunda venida. ¿Cuántos saben eso? ¿Usted puede demostrarle que eso no es así? Vamos a examinar esta noche entonces. Después de aquel día el sol se oscurecerá. Vamos a examinar cuando le aparecerá qué es lo que dice el texto. El Hijo del Hombre. Con una palabra sencilla vamos a desmontar esta noche esa teoría. Una palabra sencilla. ¿Están hablando de cuántas venidas son? Dos venidas. Con una palabra sencilla. Esa enseñanza también sostiene que el anticristo no se manifestará con la iglesia aquí. Con la iglesia aquí. ¿Cuánto lo han escuchado? Amén. ¿Usted puede defender esa postura? Y no vendrá sin que antes venga. Bueno, ustedes son los solos, inclusive. Usted es una víctima para ser engañado y creer un error y una mentira. Porque le van a convencer. Es que le van a convencer. Es que cuando usted no tenga argumento, ¿qué va a hacer usted? Y no vendrá sin que Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4, donde leímos al principio. Vamos a ver. Alabado sea Dios. Ay. Estos temas deberíamos darlo como un taller. Hasta con exámenes y prácticas. Pero vamos a ver lo que hacemos más adelante. 24 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de buscar. Y vi las almas. ¿Qué vio? Las almas de los decapitados. De los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Y que no recibieron la marca en su frente o en su mano.
y vivieron, esto quiere decir, y resucitaron. Y reinaron con Cristo 1000 años. 1000 años. Note aquí que estos, los que no adoraron la bestia, vivieron, es decir, resucitaron. Y reinaron con Cristo 1000 años. 1000 años. Note aquí que en esta resurrección están incluidos los que le mocharon la cabeza, que fueron decapitados. En esta resurrección que está ahí, examínelo. Le voy a dar un momento para que lo examine. Ahí están incluidos en esa resurrección los que no adoraron la bestia. Están ahí ellos. En esa resurrección Ven. están ahí. Verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir, es decir, no volvieron a resucitar hasta que no se cumplieron 1000 años. Entonces dice, esta es la primera resurrección. No le voy a explicar los cambios gramaticales que aparecen ahí, que hay que leerlo también, donde pone un punto, donde pone una coma, y qué significa eso. Pero el asunto es que dice, esta es la primera resurrección. Entonces, note un dato aquí. En la primera resurrección están los que fueron decapitados. Memorice. En la primera resurrección están los que fueron decapitados. Están ahí. En la primera resurrección. Entonces, si en la primera resurrección están los que fueron decapitados, porque los otros muertos no vuelven a vivir hasta que no se cumplan 1000 años, eso quiere decir, reitero, que en la primera resurrección están lo que la bestia le mocha la cabeza. En la primera resurrección. Vámonos ahora, déjalo el mercado a 1 Tesalonicenses 4:16. La primera trompeta. Ahí dice, porque el Señor mismo, Con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de arcángel, con trompeta de y Dios, con trompeta de Dios descenderá del cielo. y los muertos Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Está hablando aquí que la primera resurrección se efectúa en la venida de Cristo. Y luego Los muertos en Cristo resucitarán ¿cuánto? Primero. Y Juan dice, esta es ¿qué? La primera resurrección. Son diferentes, pero lo mismo. Es lo mismo. Lo que implica que lo que está diciendo en 1 Tesalonicenses 4:16 y 17, lo que está diciendo, los muertos en Cristo resucitan primero, está hablando de la primera resurrección. Porque son dos resurrecciones solamente, una para vida eterna y otra para condenación eterna. Entonces, todos los salvados serán en la primera resurrección. Si subimos otra vez, entonces Apocalipsis 24:5, entonces vamos a notar reiteradamente, porque ese es el punto central de esta noche, que en la primera resurrección están los que fueron decapitados. Antes de eso no hubo primera resurrección. Si hubo un rapto secreto, ya no era primera resurrección, porque en el rapto secreto se dice que los muertos resucitan. ¿Entendió eso? No lo entendió, lo digo otra vez. En el tema del rapto secreto, ¿qué es lo que se dice? Que los muertos serán transformados, resucitados en el rapto, ¿verdad que sí? Los muertos resucitan y ¿qué va? Y que los que vivimos seremos transformados. Eso es la Biblia. Pero separan ese evento de Apocalipsis 24. Cuando el texto dice Apocalipsis 24 es de la primera resurrección, es decir, no hubo otra resurrección antes. ¿Ustedes están captando la idea? No hubo otra resurrección antes. No hubo, porque Apocalipsis 24 es la primera. Si esta es la primera,
Entonces, es incoherente que haya habido una resurrección, porque entonces tendría que decir, esta es la segunda. Porque en el rapto hubo resurrección. ¿Se entiende lo que estamos explicando, sí o no? Entonces, cuando usted explica eso así, no hay recuerdo. Porque le están separando las resurrecciones, como que habrán varias resurrecciones. Y la Biblia dice, vamos a Mateo 24, a 29. Juan 5, 28. Por favor, no se vuelvan. No, porque esto te va a dar un sueño también, porque es un espíritu infernal, para que la gente no entienda. Una batalla. A los que hicieron los malos, resurrección. ¿Qué dice ahí, hermano? No os maravilléis de eso, No os maravilléis de eso. ¿Por qué? porque vendrán horas cuando todos los que están en los sepulcros Viene la hora cuando todos los que están en el sepulcro verán su voz. Y los que y hicieron, los que hicieron lo bueno saldrán la resurrección de vida, a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo saldrán resurrección de condenación, a resurrección de condenación. de condenación. ¿Cuántas resurrecciones aparecen ahí? Dos. Dos solamente. Vamos entonces a Daniel 12, 2. Uno para resurrección eterna y otro. Vamos a ver cuántas aparecen ahí. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión del pueblo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para condenación perpetua. ¿Cuántas resurrecciones hay? Dos. Nadie nunca dijo que son más de dos. Una para vida eterna y otra para confusión perpetua. Entonces, para los escatólogos sustentar que son más resurrecciones, alabado sea Dios, tienen que agarrar y separar 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, los muertos en Cristo resucitarán primero, y decir que eso no es lo mismo, de Apocalipsis 20, 4, 19, que no es lo mismo. Pero lo que le da el cantazo, escuche bien, preste atención, es cuando usted diga Apocalipsis 24 es la primera resurrección. Mira lo que lo dice. Entonces nadie más se levantó de los muertos para la vida eterna. No hubo un arrebatamiento antes. ¿Entiende la idea? Porque de la primera, ¿se entiende ahora? No hubo otra. Entonces cuando usted choca a los teólogos de frente con eso, ¿sabe cómo se queda? Sí, es verdad. ¿Cómo que hubo un rango secreto en el cual los muertos en Cristo fueron resucitados? Y aquí y en Apocalipsis 24 dice, no, es de la primera. Entonces, se levantaron allá y aquí dice que es la primera. Ya está resuelto el problema. Pero basado en lo que dice el texto. Y eso desmonta automáticamente las teorías. Por eso les dije ahorita que siento la necesidad de escribir otra vez, porque eso hay que escribirlo, el éxito. Eso hay que escribirlo y editarlo, para que la gente lo lea y lo examine y lo compare y ponerlo a correr. Porque automáticamente, alabado sea Dios, eso derrumba la posibilidad de la teoría de que lo que se quede tendrán otra oportunidad, porque eso no es la verdad. Se quedó. Ahora, quien le haga la pregunta, ¿quién sabe aquí en qué ellos se basan para decir que hay más de una resurrección para mí?
Sí. De un sueño. Sí, pero que a los sueños ellos le dieron una contextualización bíblica. Sí, pero vamos a ver, no es ahí. ¿Qué base bíblica uno usa aquello para hacer que el sueño sea válido? Eso tenemos que conocerlo también. ¿Qué base bíblica? Tesalonicenses ya usan según. Primera de Corintios 15, vamos a ver. Sí, que el Señor. Lo que le estoy citando es las confrontaciones que me han hecho. Son las confrontaciones que me han hecho. A la final de la Y cuando te citan estas cosas, mire, 15:51. le dan un cantazo a uno que lo dejan loco. Es un espuelazo. Primera de Corintios 15, 23. Cuando citan esto, diciendo, Pero cada uno en su debido orden. hablando de la resurrección, pero cada uno en su debido orden. Cristo, la primicia, Y luego lo que son de Cristo Cristo. en su venida. Ahí ellos sostienen. Cristo es que ya Cristo resucitó. La primicia es el arrebatamiento. Falso. Ese que pone la segunda. Y después lo que son de Cristo. ¿Ven? Eso lo mismo citar. Cristo, la primicia. Eso es ahí en ese versículo. ¿Cómo resolvemos eso entonces? Cuando Cristo muere, dice que desciende al cielo. Sin alterar el texto. ¿Cómo lo resolvemos? Porque no puede haber error. Sencillo. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, Las primicias. las primicias. O sea, ocurrieron antes. Aquí Cristo es el sujeto y la primicia lo que se dice de Cristo. Bueno, Cristo es la primicia. Yo creo que ya a ustedes le quedó la mente media mareada, porque hay una coma. Lo voy a explicar eso. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego lo que son de Cristo en su venida. Dice Cristo las primicias en plural. O sea, que parece ser que no se puede adaptar el texto las primicias. a una sola persona que es Cristo, porque dice las primicias. A mí me confrontaron con eso. Ya. Y entonces, miren el versículo 20, ahí está la respuesta. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Qué? Primicia. ¿Cristo es quién? Primicia. Primero que resucitó. ¿Cristo es quién? Primicia. Por consiguiente, cuando dice en el verso 23, pero cada uno de sus en su debido tiempo, debido orden. Cristo, las primicias. En el versículo 20 dice que Cristo es la primicia. Léalo conmigo. Ahora Cristo ha resucitado. Y en plural. Primicias. Mas ahora Cristo ha resucitado. ¿Cómo lo llaman? Primicias. Primicias. El primero de Entonces, cuando lo citamos de esa forma, ya el debate se cae y se derrumba también. Porque el versículo 20 está diciendo que la primicia de la cual habla en el versículo 23 es Cristo. ¿Usted lo entendió? La primicia del versículo 23 que habla ahí, en el versículo 20 dice que Cristo es esa primicia. Y lo dice en plural. Cristo las primicias. Amén. Ahora bien, desde el punto de vista del verso 23, que dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Aquí la palabra las primicias es una aclaración. Es como cuando nosotros decimos Juan el cojo. Aclarando lo que menciona el 20. Al decir Juan el cojo,
La palabra cojo va entre paréntesis, ¿correcto? Sí. Correcto. Es una aclaración. Hermano, ¿vamos a correcto eso? Sí. Va entre paréntesis. No un nombre propio. Pero en gramática también se sustituyen los paréntesis con la coma. ¿Eso es correcto también? Sí. Correcto. Ahí está confirmando el hermano. Y cochete. Se sustituyen. Por consiguiente, en la palabra Cristo, la primicia, como una aclaración que estoy en paréntesis, pero también se sustituye Una coma. por dos comas. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 10, versículo 2. Vamos allá. ¿Quién es que está? Siempre es importante en la enseñanza poner los ejemplos pertinentes para que la mente no nos quede volando. Amén. Mateo 10:2. Primero Simón. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, y va a hacer una aclaración sobre quién era Simón. Llamado Pedro. Con una coma. Y entonces pone una coma y dice llamado Pedro. Gracias. Está hablando de la misma persona, ¿verdad que sí? Sí. Pero pone la coma. Eso es lo mismo que ocurre entonces en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 23. Ahí, para hablar de Pedro, debería decir, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, abrir un paréntesis para aclarar que se está refiriendo A Pedro. a Pedro. ¿Es correcto? Sí. ¿Es correcto? Cierra el paréntesis y sigue la oración. Pero ahí está sustituyendo el paréntesis por coma. Pero los intérpretes, cuando van a 1 de Corintios, capítulo 15, y regresamos allá, cuando ven la coma, lo que están viendo es La pausa. que es hablando de otro grupo, porque pone la coma. Cuando realmente lo que está haciendo es una aclaración. Gracias al Señor, que 2 versículos atrás, en el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de lo que durmieron es hecho. ¿Verdad que cuando estamos en un debate no es cosa fácil? No. Saca de abajo eso. No es fácil, porque cualquier sencillez Fíjate que no hormiguita chiquitita. lo dejó de mundo. Cristo, la primicia, había llegado un centro grupo, y después lo que son de Cristo. Entonces, él está hablando de 3 resurrecciones. Eso es lo que sustenta la teología evangélica casi general. Que por eso ahí está el trato secreto. Hemos entendido aquí en la noche. ¿Verdad que es un poco complicado? ¿Verdad que causa terror? Los disfraces, porque cualquiera, cuando a mí me soltaron esa